toda la ciudadanía, les damos la bienvenida inaugural del programa de literatura peruana, ciclo de conferencias magistrales que se desarrollará hasta el 14 de agosto del presente. Mi nombre es Fabiola, soy directora de la Dirección del Acceso y Promoción de la Información. Me es grato saludar y presentar al ministro de Cultura, el doctor Alejandro Neira, y al jefe institucional de la Biblioteca Nacional del Perú, doctor Ezio Neira. La Biblioteca Nacional del Perú, en el contexto de distanciamiento social, propone acercar la cultura a la ciudadanía a través de una serie de actividades culturales de modalidad virtual. Invito a Alejandro Neira a inaugurar el programa de literatura peruana. Muchas gracias, muy buenas noches, Ezio, jefe institucional de la Biblioteca Nacional, Fabiola, amigos todos y al profesor Mazzotti, es un gusto verlo aquí. Yo simplemente quería unirme un poquito a este momento de inauguración del programa de literatura peruana, que francamente es un lujo para, como decía Fabiola, para la ciudadanía, para poder acercar la cultura más a la ciudadanía. Ya la Biblioteca Nacional ha estado trabajando con el programa de historia, que fue muy exitoso y ha tenido muy buenos comentarios. Creo que esa es, digamos, la mejor prueba de que hay un público, creo que hasta diría urgido, de acercarse cada vez más a la cultura. En un contexto como el que vivimos de crisis, probablemente las respuestas a nuestros problemas estén en pensar la cultura como algo que nos une, como lo que nos enorgullece, como lo que finalmente nos descubre un poco quiénes somos, hacia dónde vamos, y en el caso de la literatura, a través de otro medio, que es, puede ser la ficción o la no ficción, un poco mostrarnos justamente eso, qué respuestas podemos encontrar en nuestra propia identidad. Como ministro de Cultura estoy muy contento de que pueda seguirse con este programa desde la Biblioteca Nacional, a la cual quiero tanto, en la cual he pasado muchas horas en la misma oficina que está Ezio ahora, pero lo importante es que tengamos esa posibilidad de encontrar una literatura, además, que pese a que es peruana, muchas veces está siendo casi que recién descubierta. Es decir, yo celebro que en esta ocasión, por supuesto, además del profesor Mazzotti, que nos va a hablar del Inca Garcilaso, o que podamos hablar de Guamán Poma, o del propio César Vallejo, que va a estar a cargo de Julio Ortega, sobre todo también podamos tener una aproximación a esas otras literaturas peruanas que muchas veces no han estado visibilizadas y que creo que, nuevamente, en un contexto como el actual, necesitamos rescatar, releer, repensar. Entender la literatura peruana escrita por mujeres, por ejemplo, o la literatura afroperuana, o la literatura de regiones como la región Loreto, que también va a estar siendo analizada en una de las presentaciones, da una posibilidad a que pensemos cómo la literatura nos muestra lo que somos y nos descubra quizás en ese entender la literatura peruana un poco el camino de aquello que tenemos que rescatar para entender el futuro de lo que queremos ser como país. Así que simplemente quería unirme a este espacio con estas breves palabras de inauguración, pero yo quería felicitar además a Ezio por este gran trabajo, a todos los amigos de la Biblioteca Nacional, por darnos la posibilidad de acercarnos a la literatura peruana con esta mirada, además diversa, y creo que todos esta noche en realidad queremos escuchar al profesor Mazzotti, que nos va a hablar del Inca Garcilaso, así que lo dejo ahí y les agradezco a todos ustedes por mostrar y demostrar que la cultura peruana es algo de lo cual necesitamos cada día más. Muchísimas gracias. Muchas gracias por sus palabras, doctor Alejandro Neira. Ahora le doy pase a Ezio Neira, jefe institucional de la Biblioteca Nacional del Perú, a que también nos comparta sus palabras de bienvenida. Adelante, Ezio. Muchas gracias por la introducción, Fabiola, y muchas gracias también al ministro Alejandro Neira por compartir sus palabras en este acto. Para mí es un verdadero gran honor dar estas palabras que inauguran la primera edición del programa de literatura peruana,
que por supuesto espero que sea de provecho para cada una de las personas que estarán siguiendo las 15 charlas magistrales desde el día de hoy hasta el próximo viernes 14 de agosto. Entre los ponentes que participarán, además, por supuesto, del profesor José Antonio Mazzotti, quien tiene a su cargo la charla inaugural de hoy y a quien agradezco mucho su participación y doy también la bienvenida, estarán especialistas como Julio Ortega, profesor de la Universidad de Brown, Peter Elmore, profesor de la Universidad de Colorado en Boulder, Susana Reis y Luis Fernando Chueca de la Universidad Católica del Perú, Rocío Quispe Añoli, profesora de la Universidad de Michigan, José Gabriel Valdivia de la Universidad de San Agustín de Arequipa, Yolanda Westphalen y Marcel Velázquez de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, entre muchos otros especialistas de mucha calidad y mucho reconocimiento. Este programa que hoy nace será parte de la programación académica que la Biblioteca Nacional estará ofreciendo. Desde hace 8 años, la Biblioteca Nacional ofrece el programa de Historia y Arte Peruano, y a partir de este 2020 contamos también con el programa de Historia del Perú, que entre mayo y junio de este año alcanzó a más de 2 millones de usuarios y alcanzó también una cantidad de alrededor de 500.000 de reproducciones, lo que para nosotros desde luego fue no solamente una gran sorpresa, sino una gran emoción también. Fueron charlas que contaron además con oyentes provenientes de prácticamente todos los departamentos del Perú, además también de personas que escucharon las charlas desde países como Estados Unidos, Bolivia, Guatemala, México, Colombia, Ecuador, Brasil, entre muchos otros, ¿no? Pueden, por supuesto, y les invito muy especialmente a escuchar todas las conferencias que hicieron parte del programa de Historia del Perú, tanto en el canal que la Biblioteca Nacional tiene en YouTube, como en el perfil BN Podcast en Spotify, ¿no? Y también, por supuesto, van a poder acceder a estas charlas del programa de literatura peruana de la misma manera, ¿no? En agosto tenemos prevista también la primera edición del programa de bibliotecología y hacia noviembre la primera edición del programa de ciencias exactas, ¿no? De esta manera van a ser 5 los programas de este tipo que año a año la Biblioteca Nacional ofrecerá para el servicio de la ciudadanía, empezando los veranos con el programa de Historia y Arte Peruano, pasando por el programa de Historia del Perú, luego por el de Literatura Peruana, luego el de Bibliotecología y cerraremos los años con el programa de Ciencias Exactas. Para la Biblioteca Nacional estos programas son de una gran importancia, ya que contribuyen con uno de los fines principales de la institución, que es seguir contribuyendo a garantizar el acceso a la información y a la cultura que consideramos desde la Biblioteca Nacional que son derechos, que busca difundir y contribuir a la mayor valoración del patrimonio bibliográfico, documental, que si bien es resguardado por la Biblioteca Nacional del Perú, es un patrimonio que por supuesto pertenece a todas las peruanas y peruanos, ¿no? Gracias finalmente a todas las personas que han hecho posible que el programa de literatura peruana sea hoy una realidad, y en particular al equipo de XIE liderado por Cristel Best y por supuesto también a la dirección de Fabiola Vergara desde DAPI, ¿no? Y les agradezco muchísimo porque ha sido un esfuerzo muy grande, pero creo que va a ser para beneficio sin duda de quienes van a estar siguiendo estas conferencias. Doy pues con estas palabras por inaugurada esta primera edición del programa de literatura peruana y espero que sea de provecho para todos ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias por sus palabras. Acción, damos paso a la primera conferencia titulada El Inca Garcilaso y la invención del Perú, los comentarios reales como piedra angular, a cargo del profesor José Antonio Mazzotti. José Antonio Mazzotti es poeta, investigador y catedrático de literatura latinoamericana en la Universidad de Tufts en Boston. Bienvenido,
Profesor Mazzotti, muchas gracias y le doy pase a su presentación. Muy bien. Buenas noches. Quiero en primer lugar agradecer la invitación de Ezio Neira Magaña, director de la Biblioteca Nacional del Perú, y de Alejandro Neira, ministro de Cultura, ambos distinguidos escritores, así como a Fabiola Vergara, Cristel Best y todo el personal de esta distinguida institución fundada por el general José de San Martín en 1821, es decir, hace casi 200 años. Pero yo voy a referirme a un tiempo anterior, a los siglos XVI y XVII, en los que vive nuestro personaje, el Inca Garcilaso de la Vega. En esta charla haré una presentación general de este fascinante autor y de su obra más importante, Los Comentarios Reales, publicada en 2 partes en 1609 y 1617, explicando su concepción del Perú y su propuesta de una sociedad diferente y mejor que la que le tocó vivir en su momento. Luego haré un repaso de las lecturas que se han hecho de esta obra y de cómo Garcilaso funda una tradición literaria e histórica, incluyendo distintas ficciones literarias y cinematográficas ya en los siglos XX y XXI. Para ello, aludiré hacia el final de mi charla al reciente largometraje de ficción titulado Inca Garcilaso el Mestizo, que se estrenó en España el año 2017, en que se muestran los conflictos identitarios y culturales de nuestro cronista mayor. En primer lugar, ¿qué quiero decir por invención del Perú? Me refiero con esta frase a la imaginación sobre el territorio y su gente, expresada en las páginas de los Comentarios Reales, y a cómo diversos lectores han asumido los más dispares significados para proponer distintas imágenes del Perú a lo largo de la historia. Para ello, quiero hacer brevemente un recorrido por algunos aspectos biográficos e históricos que nos permitirán entender mejor de dónde vienen los comentarios reales, ¿no? En la foto que vemos aquí es una toma de la película Inca Garcilaso el Mestizo, donde la joven actriz Trilce Oblitas encarna a la madre del Inca Garcilaso, ¿no? Que, como sabemos, nace en el Cusco un 12 de abril de 1539, 6 años después de que los españoles entraron a la capital del Tahuantinsuyo. Eran tiempos violentos, de altas tensiones, pues apenas 3 años antes, en 1536, había estallado la gran rebelión de Manco Inca, que luego de casi tomar la ciudad y expulsar a los españoles, tuvo que replegarse hacia las selvas de Vilcabamba. La madre de Garcilaso era una princesa de alta alcurnia, nada menos que nieta del 10º emperador Túpac Inca Yupanqui. El nacimiento de Garcilaso no podía ser de mayor abolengo. Esto se explica bien si entendemos el sistema de las panaca o clanes familiares de la nobleza incaica, como se ve en este recuadro, que empieza con el 7º Inca, Yaguarhuacac. Al morir el gobernante Máximo, le sucedía uno de sus múltiples hijos. Recordemos que cada emperador tenía muchas concubinas y no era raro que concibiera 80, 100 y hasta más hijos. 2 de ellos terminaban disputándose el poder y al final prevalecía uno que se separaba de la panaca o familia del padre y formaba la suya propia, ganando nuevas tierras y súbditos a través de sucesivas conquistas a los territorios aledaños. De esta manera, cada inca formaba una nueva panaca y a la vez expandía las fronteras del imperio. Llegamos así al 10º gobernante, Túpac Inca Yupanqui, señalado aquí con esta flecha. Y este 10º gobernante engendró también muchos hijos. Uno de ellos, Hualpa Túpac Inca Yupanqui, tuvo a la princesa Chimpuogyo, se calcula que hacia 1620, ¿no? Aquí tenemos la línea genealógica. Uno de los hijos de Túpac Inca Yupanqui es padre de la princesa Chimpuogyo, o sea, unos años antes de la llegada de los españoles. Esta niña creció dentro de la nobleza y sobrevivió a las matanzas de Atahualpa en la guerra de sucesión contra su medio hermano Huáscar, ¿no? Como ven ustedes, la siguiente generación, la de Chimpuogyo, incluye a sus primos Huáscar, Atahualpa, Manco Inca y muchos otros. Chimpuogyo era pues quechohablante de la variedad cusqueña, lo cual es un dato muy importante, pues cuando nace su hijo mestizo, Gómez Suárez de Figueroa,
que años más tarde adoptará el nombre de Inca Garcilaso de la Vega, lo cría en la lengua quechua. Esta resulta ser, pues, como nuestro autor repite muchas veces a lo largo de su obra, la lengua que mamó en la leche y que entiende mejor que ningún historiador español. Chimpuogio también era sobrina de Huayna Cápac y por lo tanto prima hermana, como ya dije, de Huáscar Atahualpa y Manco Inca. Estos príncipes, sin embargo, estaban desunidos, pues provenían de distintas madres que pertenecían a grupos familiares rivales, como era el caso sobre todo de Huáscar y Atahualpa. Por el lado paterno, Gómez Suárez, o Inca Garcilaso, era hijo de un noble español, el capitán Garcilaso de la Vega Vargas, sobrino en segundo grado del poeta toledano Garcilaso de la Vega y descendiente de una prestigiosa familia que había luchado contra los moros en la larga guerra de la Reconquista en la península. El padre del Inca Garcilaso llegó al Perú en 1534, procedente de Guatemala, donde formaba parte del ejército del temible Pedro de Alvarado, lugarteniente de Hernán Cortés. Luego de entrar por la zona de Quito, el capitán Garcilaso llegó al Cusco, donde logró tener encomiendas y hacerse de una posición económica envidiable. Tomó como concubina a la princesa Chimpuogio, y así fue como nació uno de los primeros mestizos andinos, el pequeño Gómez Suárez de Figueroa, que fue bautizado como tal en homenaje al hermano mayor del capitán Garcilaso y de distintos ancestros de la familia. Cuando muere el padre, en 1559, Gómez Suárez recibe 4.000 pesos de oro en herencia para que vaya a estudiar en España, según dice el testamento paterno. Haciendo un cálculo aproximado, 4.000 pesos de oro serían hoy equivalentes a más o menos unos $120.000. Imagínense tener 20 años y recibir una herencia de $120.000. No es poca cosa, ¿verdad? Pero, ¿qué nos indica este dato? Que el joven Gómez Suárez, que a los pocos años se cambiaría de nombre a Garcilaso de la Vega, justamente en homenaje a su padre, era de origen pudiente, o lo que hoy llamaríamos en castellano simple, un niño rico. Además, por ambos lados era aristócrata. Sin embargo, debido a las disposiciones de la corona, él no podía heredar las tierras ni los indios tributarios de su padre, ya que era hijo natural, como se decía en la época, los hijos ilegítimos. Por eso decide ir a España a reclamar lo que él consideraba sus derechos. La corona, sin embargo, se los niega, aduciendo no solo que él era hijo natural y por lo tanto concebido en pecado, fuera del matrimonio, sino que su padre había ayudado al rebelde Gonzalo Pizarro contra el rey y por lo tanto el joven mestizo no tenía ningún derecho a heredar las tierras del padre. Esta profunda decepción lo desanima de volver al Perú, donde no tenía ya ningún futuro, pues además los mestizos reales empezaban a ser perseguidos por las autoridades. Por eso decide quedarse en España, donde busca y recibe el amparo de su tío paterno, Alonso de Vargas, en el pueblo andaluz de Montilla, y aquí vemos la casa que todavía se conserva, la casa del Inca Garcilaso, en la calle del Capitán Alonso de Vargas, que es actualmente un museo, y empieza a forjarse una identidad. Se cambia el nombre, como dije, a Garcilaso de la Vega, más o menos hacia 1565, según los documentos. Participa en la campaña militar contra los moriscos de Granada, en las sierras de las Alpujarras, y logra el grado de capitán, como su padre, pero decide luego dedicarse a las letras para reivindicar no solamente el nombre paterno, cuya honra había sido mancillada por otros historiadores al ser llamado traidor, sino también reivindicar su condición de mestizo y sobre todo la dignidad de su cultura materna, la de los incas, a la cual dedicará la mayor parte de sus obras. Se muda a Córdoba en 1591 y ahí escribe constantemente durante los últimos 25 años de vida que le quedan. En la foto vemos el impresionante recinto de la mezquita de Córdoba, que fue convertida en catedral cuando el rey Fernando III, llamado el Santo, conquistó la ciudad y se la arrebató a los musulmanes en el siglo XIII. El Inca Garcilaso muere a los 77 años, el 24 de abril de 1616, ¿no? Y hago la aclaración, se dice que es el 23 de abril, pero la documentación más reciente demuestra que fue el 24. A una edad bastante avanzada para la época. Sus contemporáneos reconocieron su sabiduría, su carácter estoico y la moderación y sencillez con la que vivió. Sin embargo, tampoco era completamente pobre. Tuvo esclavos y sirvientes.
Con una de ellas, la morisca Beatriz de Vega tuvo a su hijo, también mestizo y natural, Diego de Vargas. El Inca Garcilaso compró para sí mismo un espacio en una de las capillas laterales de la Catedral de Córdoba, la Capilla de las Benditas Ánimas del Purgatorio, donde se encuentra hasta hoy la mayor parte de sus huesos. Pero pasemos de una vez a sus obras, que es por lo que se le recuerda. Durante sus años en Montilla, hacia la década de 1580, ya resignado a no obtener mayores glorias militares ni recompensas de la corona, se dedica fervientemente al estudio y encuentra en los tratados del Renacimiento una afinidad emotiva que lo animará a entregarse a la escritura. Los Dialoghi d'Amore, o Diálogos de Amor, era un tratado compuesto por el filósofo judío de origen español Yehuda Abravanel, o León Hebreo, como mejor se le conoce. Es una hermosa conversación entre dos personajes, Filón y Sofía, en tres diálogos o partes sobre la naturaleza del amor y su importancia en la concepción misma del universo. Se le llama neoplatónico por su inspiración en la filosofía de Platón y la forma como idealiza el sentimiento del amor, como era común durante el Renacimiento. Me interesa destacar solamente algunos aspectos de los diálogos de amor que pueden explicar por qué la preferencia del Inca Garcilaso hacia esa obra específica, que decide traducir del italiano al español. Como se ve en la imagen, la obra ofrece una defensa de la armonía y el equilibrio como principio regulador de la existencia. También postula la posible convivencia de verdades simultáneas, lo cual deja abierta la puerta para admitir la verdad de la fe cristiana y a la vez la validez moral del gobierno de los incas, como veremos más adelante en los comentarios reales. Los diálogos de amor también presentan una concepción cíclica del tiempo, partiendo de la Cábala, que es una antiquísima doctrina judía de interpretación del Antiguo Testamento. Esto lleva a pensar en una relativa analogía con la idea circular del tiempo en las culturas prehispánicas, particularmente con los ciclos destructivos y renovadores llamados Pachacuti. En los diálogos de amor también se propone el carácter andrógino de Dios, es decir, que la divinidad incluye en sí misma los géneros masculino y femenino. Esto es coherente con algunas concepciones dualistas de la divinidad andina, llámese Huiracocha o Pachacamac. Por último, en los diálogos de amor se plantea la centralidad del sol como simulacro corpóreo de la divinidad, idea que el Inca Garcilaso aplicará al sistema religioso incaico. Estas características debieron resultar atractivas para nuestro autor, pues le permitían postular la intuición y validez general de algunos elementos de la cultura incaica. La magistral traducción de los diálogos de amor se publica en 1590 y a partir de esa década el Inca Garcilaso emprende sus proyectos propiamente historiográficos. Empieza a concebir un relato sobre la conquista de la Florida por Hernando de Soto, compañero de armas de su padre en el Perú. A este relato inicial antepone un largo prólogo que traza la genealogía y los méritos de Garci Pérez de Vargas, un poderoso pariente suyo a quien pensaba dedicar la obra. Sin embargo, cambia de opinión en 1596 y separa la dedicatoria, la cual queda inédita hasta el siglo XX. Es importante destacar que en esta obra, muchas veces ignorada por la crítica, es posible encontrar rasgos importantes de lo que serán sus trabajos posteriores. Por ejemplo, hay una sentida alabanza frontal del ideal caballeresco y de la idea de la honra. También una enorme exaltación de la cristiandad y de la reconquista, así como del papel de la familia de los Vargas y de los Lasso de la Vega en esa empresa. Y por último, una marcada preferencia literaria por la poesía tradicional, expresada en coplas y romances, ¿no? La llamada poesía de los cancioneros, lo cual permite explicar algunos rasgos estilísticos en la escritura del Inca. Con esos elementos se dedica a componer La Florida del Inca, un hermoso relato de la expedición de Hernando de Soto a lo que es hoy todo el sur de los Estados Unidos entre 1538 y 1543, después de haber participado en la conquista del Perú. Si bien el héroe de la historia muere en 1542 después de descubrir el río Mississippi, me interesa subrayar que el Inca Garcilaso crea en esta obra un paradigma caballeresco del conquistador como buen gobernante, lo que resultará muy útil para su exposición de la conquista del Perú más adelante. También reconoce la nobleza espiritual de la población indígena y sus virtudes militares y culturales. Por último, ofrece la obra como un servicio al rey de España para facilitar la evangelización del Nuevo Mundo.
La Florida del Inca se publica en Lisboa en 1605 y confirma el prestigio que ya venía adquiriendo el Inca Garcilaso en el mundo de las letras del siglo de oro español, allanando el camino para la aparición de los comentarios reales. Y así, por fin llegamos a su obra mayor. Desde su mismo título, los comentarios reales se plantean como un diálogo y una respuesta a diversos cronistas españoles que, según declara el Inca Garcilaso, entendieron mal el gobierno de los incas, pues no conocían bien la lengua quechua, y en algunos casos ni siquiera estuvieron en el Perú. La obra aparece en dos partes. La primera, en Lisboa, en 1609, está dedicada a contar la historia de los incas desde sus inicios hasta el final del imperio, poco antes de la llegada de los conquistadores. La segunda parte aparece de manera póstuma en 1617 con un título impuesto por sus editores, el de Historia General del Perú, aunque el Inca Garcilaso en todo momento se refiere a ella como segunda parte de los comentarios reales. La gran diferencia es que esta segunda parte narra solamente los primeros 40 años de la conquista, entre 1532 y 1572, cuando es capturado y ejecutado el último Inca rebelde, Túpac Amaru I. En las dos partes de la obra hay constantes alusiones y citas de otros historiadores que le sirven al Inca Garcilaso para sustentar su versión de los hechos. En ambas partes abundan también anécdotas personales, los recuerdos de infancia y juventud en el Cusco y detalles muy puntuales sobre personas que conoció de cerca, tanto por el lado de su familia materna como por el lado de los conquistadores, amigos de su padre. Pues, muy bien. Llegamos al escudo de armas del Inca Garcilaso, que presenta de manera plena, se presenta a sí mismo como descendiente de dos estirpes prestigiosas, si bien repartidas en ambos lados del Atlántico. En este escudo de armas, que él mismo diseñó y mandó grabar en las primeras páginas de la obra, vemos a un lado los emblemas de sus 4 abuelos paternos en orden descendente, ¿no? Los Vargas, los Figueroa, los Sotomayor y los Lazo de la Vega, con el lema Ave María Gracia Plena, reafirmando su catolicismo y su devoción a la Virgen. Por el lado andino, vemos algunos símbolos como las serpientes enredadas o maru, de alto prestigio entre la nobleza cusqueña. De las bocas de estas serpientes surge el arco iris o cuichi, expresando la renovación de los ciclos cósmicos. Al centro, la mascapaicha, o borla colorada, que simbolizaba el poder político y religioso de los incas como centros vivientes y reguladores del universo. Y arriba, presidiendo ese campo del escudo, el sol o Inti y la luna o Quilla como divinidades tutelares del panteón incaico. El escudo está rodeado, además, por la frase con la espada, como vemos a este lado, el lado derecho del escudo o izquierdo nuestro, y con la pluma al otro lado, parafraseando un verso del poeta toledano Garcilaso de la Vega que dice: tomando ora la espada, ora la pluma. Se refiere a las cualidades en las armas y las letras que todo caballero renacentista debía ostentar. Sin embargo, en el caso del Inca Garcilaso, la espada corresponde al campo español y la pluma al campo incaico, lo cual se ha interpretado como una atribución del poder militar a la cultura de los conquistadores por un lado y de la sabiduría política al orden incaico por el otro, conviviendo armónica y proporcionalmente ambos mundos en un espacio creado solamente en el papel, ya que en la realidad, como sabemos, los incas llevaron todas las de perder. Pues bien, ¿cómo se estructura la narración? Lo vemos de manera clara en este esquema. Se trata fundamentalmente de una historia dinástica o una historia de reyes, es decir, la historia de una familia real de enorme influencia civilizadora. La primera parte comienza con la aparición de Manco Cápac y Mama Ogllo y la fundación del Cusco, que el Inca Garcilaso ubica en algún momento del siglo XI, y concluye con la guerra fratricida entre Huáscar y Atahualpa, justo antes de la llegada de los españoles en 1532. Hay que notar también que a mitad de la narración, como está indicado acá con esta pequeña señal,
se relata en los libros 4 y 5 la gran rebelión de los chancas, una etnia de la que no se sabe mucho, pero aparentemente se ubicó entre lo que es hoy Apurímac y Ayacucho. En ese meollo narrativo, que culminará con la victoria incaica, el Inca Garcilaso describe en detalle el orden administrativo de los incas, la distribución de la tierra, el cuidado del Estado hacia la población, el bienestar de todos los habitantes, hasta el punto de no haber hambre ni desocupación. Esta es, según Garcilaso, una de las características fundamentales del gobierno incaico y crea un clímax narrativo, ¿no?, en la obra, justamente al centro de la primera parte. En la segunda parte, desarrollada en 8 libros o subpartes, como ya dije, y se narran los 40 primeros años de la conquista, entre 1532 y 1572. Los protagonistas son principalmente los conquistadores, a los que el Inca Garcilaso exalta por su valor y sentido de gobierno, oponiéndolos a los oficiales de la corona que descuidan a la población indígena y no reconocen el sacrificio de los conquistadores. Hay que recordar que el Inca Garcilaso es hijo de uno de ellos, y por lo tanto no debe sorprendernos que en esta parte haga una alabanza de personajes como Gonzalo Pizarro y su propio padre, el capitán Garcilaso de la Vega. Igual que en la primera parte de la obra, hay un núcleo semántico entre los libros 4 y 5, que se centran en la rebelión de Gonzalo Pizarro, que hermano de Francisco, se levanta contra la corona. Esto se debe a que en 1542 el rey Carlos V quiso desposeer de sus tierras y indios tributarios a los conquistadores o encomenderos. Por eso Gonzalo Pizarro y una buena parte de los 480 encomenderos del Perú se alzan en armas, decapitan al primer virrey y gobiernan parcialmente el territorio por casi 2 años. Finalmente Gonzalo Pizarro será vencido y ejecutado en 1548. El Inca Garcilaso recuerda con admiración la figura del gran rebelde y si bien nunca desdice de su propia lealtad a la corona, reconoce de manera implícita el sentido de la rebelión y el derecho de los conquistadores de preservar la recompensa inicialmente ofrecida por su participación en el proyecto de la expansión territorial y religiosa de la corona. En pocas palabras, los conquistadores se sintieron traicionados por el rey y fueron tratados injustamente. Claro que esta posición deja mucho por discutir, pues parecería revelar una profunda contradicción en sus preferencias culturales. Pero también hay que subrayar que el Inca Garcilaso está partiendo de una concepción del Perú muy específica. De manera directa dice que él llama Perú a todo el imperio que fue de los incas. Es decir, no está imaginando un país moderno, ni mucho menos una independencia de la corona, sino una continuidad asentada sobre el territorio del Tahuantinsuyo y sobre la base de la cultura incaica y el prestigio directriz del Cusco, pero sin negar la presencia irreversible de los conquistadores. Sin embargo, con las leyes nuevas que decreta Carlos V en 1542, se crea oficialmente el Virreinato del Perú, que llegó a abarcar durante 2 siglos casi el 80% del territorio sudamericano, como puede verse en la zona sombreada del mapa. Esta nueva entidad, controlada directamente por la corona y sus corregidores, que sustituyeron a los conquistadores, será un orden administrativo y político que le dejará mucho que desear al Inca Garcilaso por los terribles efectos que tuvo, no solo para él, al no recibir los privilegios y tierras de su padre, sino, sobre todo, para la población andina. De este modo empieza a hacerse claro el tremendo colapso demográfico ocurrido en la región. Se han registrado las epidemias de 1546, 58 y 85, que redujeron una población aproximada de 10 millones antes de la llegada de Pizarro a solo 1.300.000 en 1570 y 700.000 personas en 1620, según el historiador norteamericano Peter Claren. Es decir, en menos de un siglo de conquista, desapareció el 93% de la población andina por enfermedades y trabajos forzados. Imagínense cómo sería de terrible la situación si de aquí a 100 años el coronavirus matara al 93% de los peruanos y quedáramos para el año 2121 o 2120 solamente 3 millones. Pues algo parecido ocurrió en los Andes entre los siglos XVI y XVII.
La imagen en la pantalla corresponde al cronista indígena Guamán Poma de Ayala, contemporáneo del Inca Garcilaso, y nos muestra muy bien el sufrimiento general de la población andina. De Guamán Poma, como ya se ha anunciado, nos hablará este miércoles la profesora Rocío Quispe Añoli, así que no falta. La debacle también ocurre por el sistema de las reducciones y la explotación minera que el virrey Francisco de Toledo expandió durante la década de 1570. Aquí cabe preguntarse qué son las reducciones. Como el mismo nombre lo indica, son agrupamientos de población que tienen como fin un mejor control tributario del servicio en las minas. Así, el modo de producción agraria de los incas empieza a ser sustituido por un modo de producción minera, lo que significa el abandono de los campos y, por lo tanto, el descenso dramático de la producción de alimentos. Para entender este terrible proceso, hay que referirnos al dominio incaico de los pisos ecológicos. Según se ve en la imagen, en el territorio andino, según la altitud, crecerán distintas plantas y se criarán animales diversos. Vemos, por ejemplo, el acceso a peces y guano como fertilizante al nivel del mar. Más arriba de los 1000 metros crecen mejor el maíz y el algodón, que van variando si se sigue subiendo. Los grandes auquénidos se crían mejor en la zona altiplánica. Y así, controlar varios pisos ecológicos permite tener una dieta amplia y balanceada. Esto es algo que entendieron muy bien las culturas anteriores a los incas, como los huari y los tiahuanacos. Por eso no había necesidad de grandes ciudades, pues era mucho más eficiente distribuir a la población según las necesidades de cultivo para la mejor producción y distribución de alimentos. De esta manera, los estados andinos, y especialmente los incas, mantenían a toda la población ocupada y a la vez bien alimentada. Pero este orden, logrado a través de cientos de años de experimentación y sabiduría, se vio desbaratado en pocas décadas con el auge de la actividad minera. En eso el Inca Garcilaso es muy claro. No ve el beneficio del abandono de los campos, ni de la fiebre colonial por el oro. Más bien la opone a la concepción que los incas tenían de los metales preciosos. Para ello basta revisar estas dos citas que tenemos en pantalla. Nos dice: el oro y la plata y las piedras preciosas que los reyes incas tuvieron en tanta cantidad solamente los estimaban por su hermosura y resplandor, para ornato y servicio de las casas reales y templos del sol y casas de las vírgenes. O sea, los metales preciosos solamente tenían valor ornamental, no económico, a lo que en el análisis marxista, o lo que en el análisis marxista se conoce como valor de uso versus valor de cambio. Y continúa el Inca, hablando del mercurio, que se extraía porque facilitaba la separación de la plata con otros metales. Del mercurio o azogue admiraron su viveza y movimiento, mas no supieron qué hacer de él ni con él, porque para el servicio de ellos no le hallaron provecho para cosa alguna. Antes sintieron que era dañoso para la vida de los que lo sacan y tratan, porque vieron que les causaba el temblar y perder los sentidos. Lo cual, y esto lo subrayo, como reyes que tanto cuidaban de la salud de sus vasallos, conforme al apellido de amador de pobres, vedaron por ley que no lo sacasen ni se acordasen de él, y así lo aborrecieron los indios de tal manera que aún el nombre borraron de la memoria y de su lenguaje, que no lo tienen para nombrar el azogue. Pues bien, ¿cuál parece ser la propuesta detrás de la crítica que hace el Inca Garcilaso del orden colonial y su obsesión minera? La respuesta parece hallarse en una combinación entre la primera y la segunda parte de la obra. El historiador inglés David Brading acuñó en 1986 el concepto de Sacro Imperio Incaico, que habría surgido de la alianza entre encomenderos y nobleza incaica en caso de que la rebelión de Gonzalo Pizarro hubiera triunfado. Esa imaginaria sociedad de antiguo régimen, que hubiera mantenido los privilegios de una aristocracia hispano-cusqueña, habría significado también la realización no tanto de una utopía, que significa no lugar, sino de una ucronía, es decir, la vuelta y perfeccionamiento de un tiempo que preexistió durante el gobierno incaico, pero con los beneficios tecnológicos que trajeron los españoles y sobre todo con la religión cristiana. Automáticamente, la hegemonía de los descendientes de esas dos aristocracias recaería en los mestizos reales, como el propio Garcilaso, que vemos aquí representado en un hermoso cuadro de José Sabogal. Sin embargo, como sabemos, ese orden político nunca se dio. Los encomenderos rebeldes fueron derrotados y la élite incaica fue desarticulada progresivamente.
hasta el punto de llegar a la miseria, de lo cual se queja varias veces el Inca Garcilaso en su obra. Pero al menos le queda rescatar la dignidad de su condición mestiza, y por eso se enorgullece declarando que, en famosa cita, a los hijos de español y de India, o de indio y española, nos llaman mestizos por decir que somos mezclados de ambas naciones. Fue impuesto por los primeros españoles que tuvieron hijos en Indias, y por ser nombre impuesto por nuestros padres y por su significación, me lo llamo yo a boca llena y me honro con él. Para sustentar su crítica del orden colonial, se basa en la filosofía neotomista o neoescolástica, que era común entre algunos sectores académicos y religiosos de la España del siglo XVI. Este marco ético y político surgía de una interpretación de Aristóteles, pero sobre todo de Santo Tomás de Aquino, que planteaba en el siglo XIII que todo gobernante debía estar guiado por la búsqueda del bonus communis o bien común. Para todo rey o príncipe cristiano, el fin último del ejercicio político debía ser Dios mismo y la realización de su reino en la tierra, según Santo Tomás. Asimismo, el Inca Garcilaso parece ampararse en la doctrina de la filosofía Christi de origen erasmista. ¿Y qué es la filosofía Christi? Lo explica de manera simple el profesor español Luis Arocena, que nos dice: el humanismo aspiró a una revitalización del cristianismo desfalleciente bajo el peso de un rígido ritual de groseras supersticiones y una iglesia cada vez más secularizada y de huecas exteriorizaciones de una fe inerte. Esta aspiración se concretó en los postulados de la filosofía Christi, filosofía destinada a ser vivida, no molida en sutiles especulaciones. Se exigía, en definitiva, adquirir conciencia de la condición de cristiano y actuar en consecuencia. Las normas rectoras debían ser, otra vez, las emergentes de la sencilla palabra evangélica. Para que el mundo se transformara, pensaban los humanistas, para que el cristianismo se convirtiera en una feliz realidad, sobraban las sabias especulaciones que no preocuparon a Cristo ni a sus apóstoles. Bastaba que las verdades anunciadas por ellos fueran divulgadas, sin agregados ni ornamentos, por los predicadores en sus sermones, por los maestros en sus cátedras, e inspiraran, además, y esto lo subrayo, la conducta del príncipe. Muy bien, pasemos ahora a las diversas interpretaciones. Ya ahora que hemos planteado en términos generales el marco político epistemológico del Inca Garcilaso, ¿qué hacen con la obra sus lectores de los siglos siguientes? De hecho, una primera etapa del garcilacismo, que podría denominarse garcilacismo colonial y criollista, se concentra en diversos autores a lo largo de los siglos XVII y XVIII. Voy a nombrarlos rápidamente para no detenerme mucho, pero la primera evidencia de la llegada de los comentarios reales al área andina es en 1613, es un resumen de los comentarios reales redactados por el famoso extirpador de idolatrías Francisco de Ávila. En 1630, uno de los grandes cronistas criollos, nacido en Lima, Buenaventura de Salinas, en su memorial de historias del Nuevo Mundo Perú, también hace una exaltación, una recuperación del Inca Garcilaso, pero lo va filtrando. Es decir, solamente recupera las exaltaciones de los conquistadores, sobre todo en la segunda parte de los comentarios reales. Lo mismo hace Antonio de la Calancha en 1638, Francisco de Córdoba y Salinas en 1654, Francisco de Montalvo en 1680, y llegamos al más importante de los autores criollos, sobre todo del siglo XVIII, que es Pedro de Peralta Barnuevo, que publica en 1732 su célebre poema Lima fundada o Conquista del Perú, que no es otra cosa que una segunda parte de los comentarios reales puesta en verso. Es la misma historia, la misma exaltación y alabanza de los conquistadores y la imagen de un Perú centrada ya no en el Cusco, como hizo el Inca Garcilaso, sino en Lima. ¿No? Es la exaltación de Lima como eje mundial. También tenemos el garcilacismo de los siglos XIX y XX. Por ejemplo, en Estados Unidos, William Prescott y George Ticknor. En España, Marcelino Menéndez y Pelayo, famosísimo historiador y filólogo, que llegó a decir que los comentarios reales eran una novela utópica, que no eran una obra de historia. No le creía al Inca Garcilaso. Esto porque empiezan a surgir nuevos documentos y manuscritos que contradicen algunos aspectos planteados por el Inca Garcilaso. En el caso peruano sale en su defensa José de la Riva Agüero, a quien vemos aquí en la foto, en 1916, con un famoso ensayo titulado Elogio del Inca Garcilaso, en el cual, sin embargo, plantea
que el eje cultural, el eje identitario del Inca Garcilaso se encuentra fundamentalmente en la raíz mediterránea, en el latinismo, como él la llama. También tenemos a grandes garcilacistas como Aurelio Miro Quesada, Raúl Porras Barrenechea, pero a ellos se les enfrenta Luis Eduardo Valcárcel, el gran historiador y teórico del indigenismo, con un libro que se llama Garcilaso Inca, visto desde el ángulo Inca, en 1939. Ya hacia fines del siglo XX aparece una interpretación muy interesante y muy vigente, que es la del crítico Antonio Cornejo Polar, que él titula como el discurso de la armonía imposible. Es decir, a ese mestizaje armónico, unívoco, que habían exaltado los garcilacistas criollistas en el siglo XVIII, el siglo XIX y parte del siglo XX, Cornejo opone una lectura en la cual ubica distintas posiciones de Garcilaso, ¿no? Cómo se identifica Garcilaso a lo largo de la obra, y se encuentra con que se llama a sí mismo indio mestizo, indio antártico, indio inca o principalmente indio. Es decir, va subiendo y bajando de niveles de nobleza y de estado económico. También subraya Cornejo que la condición bilingüe de su autor, que es algo que el mismo Garcilaso hace a lo largo de los comentarios reales, es fundamental para entender determinadas estrategias narrativas y concepciones del espacio y la historia andina, algo que yo también desarrollé en mi libro Coros Mestizos del Inca Garcilaso. Y esta condición bilingüe lleva, por supuesto, a la condición bicultural hispano-quechua y, naturalmente, a lo que también Cornejo Polar llamó la constitución de un sujeto migrante, ¿no? Sabemos, Garcilaso migra físicamente de Cusco, toma un barco en el Callao, cruza Panamá, pasa por Cartagena de Indias, de ahí llega a Lisboa y luego se termina alojando en Andalucía. Es una tremenda migración para el siglo XVI, pero también implica una migración subjetiva, una migración cultural y a la vez una escisión, es decir, un cisma, una ruptura entre distintos polos culturales que no siempre llega a reconciliar. Ofrece Cornejo Polar como ejemplo, no voy a leer todo el párrafo para ahorrar tiempo, un famoso pasaje del libro 8 de la primera parte en que unos mineros encuentran una piedra de oro, pero no es totalmente de oro, sino que tiene como diversas puntas que surgen, ¿no?, a lo largo de la piedra. Dice que es de color de bofes o color de pulmones, ¿no? Y leo solamente la parte subrayada en rojo. Esta piedra, dice, en el Cusco la miraban los españoles por cosa maravillosa, los indios la llamaban huaca, que como en otra parte dijimos, entre otras muchas significaciones que este nombre tiene, una es decir, admirable, cosa digna de admiración por ser linda, como también significa cosa abominable por ser fea. Yo la miraba con los unos y con los otros, es decir, hay una oscilación en la perspectiva, en los puntos de vista, ¿no? Ahí es donde se ubica un tipo de identidad dual, multiforme, alternativa, oscilante, que es algo que se ha rescatado mucho en la crítica garcilacista más reciente. De todo esto podemos derivar algunos temas de los comentarios que nos resultan contemporáneos, salvando las distancias, por supuesto, entre un sujeto de la modernidad temprana y nuestra posmodernidad. Pero hay puntos de contacto muy valiosos. Por ejemplo, la defensa de la preservación medioambiental, eso se encuentra en los comentarios reales, el respeto a la naturaleza, la convivencia armónica con la naturaleza, también la migración controlada y la planificación poblacional, es decir, que la población estuviera bien distribuida y bien abastecida a lo largo del territorio andino. Por lo tanto, el abastecimiento alimenticio y la producción agraria era fundamental, una tarea del Estado inalienable. La condición bilingüe o multilingüe de los habitantes del territorio andino, lo cual llevaría en principio a una no discriminación étnica, es decir, que todas las culturas sean aceptadas y respetadas en tanto se atengan a un orden general. Pues bien, pasamos ahora a la recepción visual, a la recepción pictórica. Este cuadro, que es muy conocido, corresponde al pintor cusqueño Francisco González Gamarra, nacido en 1890. Se calcula que es del año 1925, pero ¿a qué se debe? A que no había un retrato de Garcilaso. A Garcilaso nadie lo pintó en su época.
no hay un retrato de la época, como sí existe el de Góngora que tenemos aquí en la esquina. González Gamarra usa el retrato de Góngora por Velázquez, el famoso pintor de las Meninas, y lo adapta a lo que él imaginó por algunas descripciones verbales que existen, a un personaje, como vemos aquí, de nariz aguileña, tez cetrina, frente amplia, ropa estoica, y con el símbolo del sol incaico colgando de su pecho, ¿no? Este es el Garcilaso tradicional que circula más. Pero, como suele ocurrir en el Perú, hay tendencias culturales y políticas diversas, y al poco tiempo, el gran pintor indigenista José Sabogal, contemporáneo de González Gamarra, porque nació en 1888, no en el Cusco, pero sí en Cajabamba, en la Sierra Norte, nos ofrece un Garcilaso que ya da cuenta de sus dos universos. Al lado derecho tiene la pluma, están los caballos, una columna griega, al otro lado unas llamas, arquitectura incaica, ¿no? Los dos mundos entre los que oscila el Inca Garcilaso en este famoso cuadro de Sabogal. Este es mucho más emblemático, en el que es notable la dualidad cromática y cultural que refleja una concepción no unívoca de la identidad peruana. Es decir, por un lado vemos la pluma, que es una importación de los europeos y por lo tanto la escritura alfabética, pero por el otro, ¿qué cosa es lo que nutre esa escritura? ¿No? Es la llama, el fuego, que surge de la mano izquierda y alimenta una escritura. Por eso yo siempre digo, cuando muchas veces he tenido polémicas con determinados críticos que dicen, bueno, el Inca Garcilaso es un gran escritor del siglo de oro, español. Bueno, eso es una verdad, por supuesto, pero es una verdad a medias, porque hay que revertir la pregunta. ¿Por qué los grandes escritores del siglo de oro español no son el Inca Garcilaso? Y ahí es más difícil responder. Yo creo que en este caso la solución viene por la consideración de sus dos lados o estirpes culturales. Más recientemente, la pintora peruana Borca Sattler también nos ha ofrecido una serie de Garcilazos, un Garcilaso melancólico, también entre sus dos mundos, el mundo cristiano y el mundo andino, con sus apus y su luna, la quilla. Y pasando ya al plano propiamente literario, tenemos las obras de ficción, ¿no?, de diversos autores a lo largo del siglo XX, influidos por el afán armonizador y culturalmente blanqueador de José de la Ribagüero, en su elogio del Inca Garcilaso de 1916, quien delineó una imagen del historiador mestizo como un verdadero representante del latinismo y de los valores y tópicos del Renacimiento. Surgieron distintas ficciones que prolongaban esa imagen. Se trataba de un claro gesto de fortalecimiento de una identidad nacional basada en el mestizaje racial, pero dentro del europeísmo, eurocentrismo cultural, base de toda una concepción criollista republicana del quehacer político en el Perú. Luis Alberto Sánchez, con su biografía novelada Garcilaso Inca de la Vega, primer criollo, en 1939, enuncia desde su mismo título esta visión criollista, revisando el término criollo en su acepción del lugar de nacimiento, pero no de procedencia étnica. La crítica española Rosa Pellicer ha estudiado esta y otras ficciones que obedecen a dicha concepción del mestizaje culturalmente blanqueador, que tanto ha contribuido a forjar una imagen de Garcilaso como mestizo aculturado, lugar común de buena parte de los estudios garcilacistas, incluso hasta fines del siglo XX y principios del siglo XXI. Entre otros textos que la profesora Pellicer estudia, también tenemos la obra teatral en 5 actos titulada Inca Garcilaso de la Vega, boceto dramático, de 1939, de Edmundo Delgado Vivanco, y el más conocido relato en clave lírica, Retrato de Garcilaso, de Luis Loaiza, en 1958, uno de los grandes narradores de la generación del 50. La profesora Pellicer se centra en la imagen del Inca Garcilaso en las mencionadas ficciones, pero resulta muy útil para apreciar también la representación del padre y del Inca desde las coordenadas de una matriz cultural mediterránea en las obras mencionadas por estos 3 autores peruanos, ¿no? Luis Alberto Sánchez, Edmundo Delgado y Luis Loaiza. Unas décadas más tarde, ya en 1996, aparecen simultáneamente 2 textos de ficción que nos entregan a un Inca Garcilaso más desgarrado y problemático que los anteriores. Francisco Carrillo, en el diario del Inca Garcilaso, desarrolla una autobiografía del Inca durante sus años en España. Parte de la ficción consiste en presentar el texto como una transcripción de un manuscrito
que en Córdoba le habrían entregado al propio Carrillo y que luego él depositaría en los archivos del Instituto Raúl Porras Barrenechea en Lima. Carrillo se vale del viejo recurso de la máscara literaria y a lo Cide Hamete Benengeli en El Quijote hace divagar la voz garcilasiana en la búsqueda de una identidad mestiza, haciéndose preguntas constantes sobre su situación en España. No faltó quien tomara en serio la ocurrencia, pero al menos no hubo consecuencias serias en el desarrollo de los estudios garcilacistas. Miguel Gutiérrez publica ese mismo año, 1996, la novela Poderes Secretos, que tiene tono policial. En ella plantea la enigmática existencia de una secta garcilacista que controla el devenir cultural del Perú. Gutiérrez despliega su reconocido arte narrativo para ejercer una crítica indirecta del elitismo conspirativo de determinados círculos intelectuales, las llamadas mafias literarias, que en este caso se amparan en el culto al Inca Garcilaso para solventar su propio prestigio. Por su lado, el excelente cuento El mestizo de Alpujarras, del año 2007, de Selenco Vega Jácome, plantea un Garcilaso que oscila entre su lealtad militar a la corona española y los recuerdos de su pasado cusqueño en la campaña de debelamiento de los rebeldes moriscos en las sierras de Granada entre 1568 y 1570. Como sabemos, el Inca Garcilaso empuñó las armas como parte de las tropas de Juan de Austria para reprimir a los moriscos o musulmanes conversos que exigían sus derechos culturales y comerciales frente a la corona. El personaje llega a identificar en un momento a una mujer morisca con su propia madre y mata al español que intentaba abusar de ella, con lo que se plantea hábilmente el conflicto interno y las lealtades divididas del personaje de ficción. Y llegamos finalmente, ya para terminar, a la película Inca Garcilaso el Mestizo, dirigida por los cineastas españoles Miguel Ángel Entrenas y su hija Fátima Entrenas, que son de Córdoba, que realizaron durante el año 2016 y parte del 2017 el rodaje de este primer largometraje de ficción sobre nuestro gran historiador. La intención es educativa, pues está dirigida a estudiantes de secundaria y pregrado, universitario, con recursos de producción limitados, porque dependía de la subvención de diversas universidades, principalmente la Universidad de Córdoba, en España. Dura 78 minutos y mezcla realidad y ficción, ¿no? A mí me correspondió el privilegio de ser co-guionista de esta película y puedo dar fe de que no todo lo que se dice ahí es histórico, sino que se ha dado espacio a la imaginación de la ficción, pero con el intento de presentar al Inca en su dimensión humana y en su propio drama identitario, es decir, a partir de los problemas como la marginación que sufre, la falta de legitimidad, el cambio de nombre, en fin, la migración, la nostalgia y muchos otros elementos que están presentes en su devenir. Aquí algunas tomas de la película, la escena del bautismo, donde aparecen Tricio Oblitas encarnando a Chimpu Oquio y Ramiro Moreira encarnando al padre de Garcilaso, y a los que son de Cusco posiblemente esta cara del cura les será familiar porque el alcalde de ese momento, el año 2016, Luis Moscoso, se prestó para oficiar como sacerdote en el bautismo del Inca. Otra toma en la calle Loreto en que aparece el padre del Inca Garcilaso montando caballo de regreso de la batalla de Guarina en 1547 y un servidor en el papel de Gonzalo Pizarro. Aquí tenemos al escritor y crítico Enrique Cortés haciendo de soldado incaico. Y llegamos al relato fundacional y piedra angular, ¿no?, para cerrar esta charla. Esta es la escena en el capítulo 15 y 16 y 17 del libro 1, en los comentarios reales, en que el tío abuelo Cusihualpa, un príncipe incaico, le cuenta a su sobrino nieto, que será Gómez Suárez de Figueroa, que tenía en esa época unos 15 años, el famoso mito de la fundación del Cusco por Manco Cápac y Mama Oglio, enviados por su padre, el dios Sol. Así, tomando distancia del juicio abusivo de Menéndez Pelayo, de que los comentarios reales son una novela utópica, juicio rebatido, como ya dije, en 1916 por José de la Riva Agüero, la crítica del siglo XX ha logrado rescatar diversos contenidos que convergen con la evidencia histórica y arqueológica sobre los incas. Basta leer los trabajos de José Durán, titulado, por ejemplo, Garcilaso Inca jura decir verdad, y del historiador Franklin Pease, Garcilaso Andino,
donde ambos peritos demuestran la veracidad de las afirmaciones del Inca en muchos aspectos propiamente relacionados con la tradición incaica. Esto no significa, sin embargo, que buena parte de la información que el Inca Garcilaso despliega no esté basada en los cronistas que recurrentemente comenta y glosa, y que los modifique una y otra vez para declarar, por ejemplo, la inexistencia de los sacrificios humanos, la famosa ceremonia de la Capacucha, la unicidad del Dios superior o Pachacamac, las conquistas pacíficas y otros perfiles del imperio cusqueño, que han prevalecido para forjar una imagen bondadosa de sus antepasados maternos y un modelo político superior al de la monarquía española, sin duda basado en algunos principios del erasmismo y de la filosofía neoescolástica del siglo XVI, como ya hemos visto. De estos encubrimientos se sirve la crítica positivista a un supérstite para subvalorar la obra del Inca Garcilaso en sus aspectos históricos y resaltar únicamente sus aspectos literarios. Lo que me ha interesado ha sido mostrar la complejidad de la obra del Inca Garcilaso y animarlos a leerlo, releerlo y discutirlo, porque se trata de uno de esos autores que siguen inspirando nuevas y valiosas interpretaciones sobre el Perú en esta y en cualquier época. Muchas gracias. Tupananchiscama. Buenas noches, profesor Mazzotti. Buenas. Muchas gracias por su excelente exposición, por presentarnos esta mirada tan amplia sobre la obra del Inca Garcilaso de la Vega y sobre su contexto de escritura, sobre la recepción de su obra y cómo aún se pueden, aún generan diversas lecturas. Bueno, sí tenemos algunas preguntas del público. Me voy a presentar. Mi nombre es Cristel Besturday, trabajo en la Biblioteca Nacional del Perú. Estoy a cargo del área de gestión cultural, investigaciones y ediciones. El público asistente se está animando a hacer preguntas. Primero quería compartirle que nos han enviado saludos de distintos lugares, desde Argentina, desde Brasil, desde en el Perú, desde Arequipa, Puno, Cañete, también desde algunas instituciones educativas como la de Mariscal Andrés Avelino Cáceres de Los Olivos y también de la Biblioteca Municipal César Vallejo de Puente Piedra. También nos están mandando saludos desde México y bueno, sí el público ha presentado algunas preguntas sobre su exposición. Le voy a plantear. Una de ellas es en relación a cómo considerar la obra de Inca Garcilaso de la Vega, si como un documento histórico o como una obra literaria de ficción. Muy bien. La respuesta es simple. Tiene elementos de ambas cosas. En la época, en el siglo XVI, sobre todo en el Renacimiento, el género de la historia era un género que se concebía como parte de la retórica. No era un género, como hoy entenderíamos, a partir del positivismo científico. Era un género argumentativo, expositivo, argumentativo, que trataba de demostrar verdades fundamentales, verdades trascendentes. En esa época, por ejemplo, la religiosidad era muy profunda. Y es algo que se nota en el Inca Garcilaso, ¿no? Él atribuye a Dios la decisión de dejar que salieran Manco Cápac y Mamaogio, ¿no? Dice, permitió Dios nuestro Señor que de entre ellos mismos, ¿no?, los pobladores andinos, surgieran, ¿no?, un lucero del alba, ¿no? Esa es una concepción providencialista en la historia. Claro, hoy día diríamos, bueno, no pueden no creer en Dios. Entonces, eso cambia de época en época. En la época, el género de la historia era retórico. Sin embargo, eso no quiere decir que muchos autores no se documentaran. Como han demostrado Franklin Pease y ha demostrado José Durán, que mencioné casi al final de mi charla, hay muchos elementos, sobre todo la descripción del sistema tributario en el libro quinto, los primeros 16 capítulos del libro quinto, la primera parte de los comentarios, que son perfectamente verídicos, no solamente verosímiles, sino verídicos. Es decir, se ha llegado a comprobar que, por ejemplo, el tributo no se pagaba en metales, en oro, en joyas, sino que se pagaba en fuerza de trabajo, ¿no? Y así, la distribución de la población, la reciprocidad andina, todo eso está presente en el relato del Inca Garcilaso. Ahora, hay aspectos literarios, por supuesto, porque la retórica tiene que adornar, tiene que embellecer
el discurso para poder persuadir, ¿no? Para poder emocionar estéticamente al lector. Entonces, estos son aspectos que hay que verlos en las concepciones dentro de los marcos teóricos del siglo XVI, porque si los tomamos con los lentes cientificistas, positivistas del día de hoy, pues vamos a decir, Garcilaso miente, no, sí había sacrificios humanos, eso ya lo han hecho María Rostorovsky y otros historiadores. Por supuesto, son preguntas válidas, pero son preguntas hechas desde otro marco epistemológico. Muchas gracias, profesor Mazzotti. Sí, definitivamente es una pregunta que siempre está presente en los textos coloniales, ¿no? En el sentido de que son fuente histórica, pero también se nutren, pues, de o tienen características de la ficción, ¿no? Y se nutren justamente de la memoria y sí, quería hacerle una pregunta al respecto, ¿no? Sobre la memoria, ¿no? Como elemento motivador y presente en los comentarios reales del Inca Garcilaso de la Vega. ¿Cómo en esta crónica se define la noción de memoria y cómo está vinculada a su construcción de identidad? Porque sí, el concepto de memoria es muy importante, ¿no? Actualmente, porque permite reconstruir la historia a partir de visiones particulares, ¿no? Memoria es algo, por supuesto, diferente de historia, pero es también parte de la historia. Y el Inca Garcilaso en ningún momento niega que él da su versión de los hechos. ¿Y de dónde viene esa versión? Viene de los relatos oídos a su sector familiar, a los parientes de su madre. ¿Y quiénes eran los parientes de su madre? Eran los príncipes sobrevivientes de la panaca de Tupac Yupanqui. Por eso la versión que Garcilaso da es la versión de los incas perdedores, porque la panaca o familia de Tupac Yupanqui se había aliado al partido de Huáscar. Entonces, cuando llega a Atahualpa, al Cusco, después de vencer a Huáscar, masacra a una serie de familias. Incluso se dice que la momia de Tupac Inca Yupanqui fue arrastrada por el Cusco. La versión que recibe el Inca Garcilaso es la de un lado de la aristocracia cusqueña. Es fácil esto de comprender si la cotejamos con otra versión muy importante, la de Juan de Betanzos, ¿no? Que en esa década de 1550 también está escuchando relatos sobre el pasado incaico y sobre la guerra civil entre Huáscar y Atahualpa, pero ¿de dónde? De la boca de los familiares de Atahualpa, ¿no? Entonces, es otra versión completamente diferente. Y así, como dice, cada quien lleva agua para su molino y cada quien habla de la feria según como le ven ella, ¿no? Esta es una frase del propio Garcilaso. Cada uno tiene su memoria, también respecto a la conquista. El Inca Garcilaso era hijo de conquistador. Él vivió sus primeros años en un esplendor, lo que llaman la edad de oro del Perú, que es ese momento en que los encomenderos podían ofrecer cenas opíparas a 100, 200 invitados cada noche, ¿no? Imagínense la cantidad de dinero que habría que tener para hacer esas fiestas. Pues eso es el ambiente en el que creció el Inca Garcilaso y de pronto empiezan a perder los encomenderos sus tierras, sus privilegios. Es lógico que el Inca Garcilaso ofrezca una perspectiva particular. Entonces su memoria está filtrada, está condicionada por esas experiencias personales. De ninguna manera va a ser comparable a la experiencia de un Huamampoma, por ejemplo, o a la experiencia de un Tito Cusi, ¿no? O a la experiencia de otro cronista indígena, Juan de Santa Cruz Pachacuti, yanqui. Entonces, hay que ver las distintas memorias, ¿no? Y a partir de eso uno va a tener un cuadro un poco más general, un poco más abarcador de lo que ocurrió en esos años tan turbulentos. Muchas gracias por esta explicación tan clara sobre la memoria como elemento o como, digamos, componente de la escritura del Inca Garcilaso de la Vega. También, bueno, están surgiendo otras preguntas y otras, incluso saludos, comentarios, son muchísimas las preguntas sobre el impacto de la conquista en la población originaria, indígena, ¿no? El impacto de los trabajos forzados, el impacto de la conquista, digamos, como batalla, ¿no? Como exterminio, y mencionó
que entre los siglos XVI y XVII, pues 93%, la población se redujo significativamente. Por otro lado, también mencionó a Antonio Cornejo Polar en relación a la armonía imposible de Garcilaso, ¿no? Es decir, digamos, si podría comentarnos cómo esta información o estos sucesos que Garcilaso observó, ¿no? Como por ejemplo las reducciones, que las documentó, cómo es que impactaron en su identidad mestiza, digamos, cómo es que están reflejadas en este discurso que busca la armonía. Claro, busca la armonía, pero no siempre la encuentra, ¿no? Eso hay que subrayarlo. Sí, yo espero no haber dado la impresión cuando hablaba del colapso poblacional de la vieja postura nacionalista de que llegaron los españoles y masacraron a los indios. Si bien hubo, por supuesto, muchos abusos, eso es innegable, el sistema mismo, ¿no? La transformación de la producción agraria en una economía dirigida hacia la minería determinó, ¿no? Por supuesto, mucha pérdida de vidas y mucho más incluso las enfermedades, ¿no? El sarampión, la viruela, en fin, que llegaron antes de los propios conquistadores, ¿no? Fueron transmitidas desde el Caribe. De hecho, existe la versión de que Huayna Cápac murió de viruela antes de que llegara Francisco Pizarro. Pues bueno, hubo también movimientos dentro de la corona en favor, ¿no? Movimientos de protección. De hecho, las leyes nuevas de 1542 buscaban, por influencia del padre Bartolomé de las Casas, despojar a los conquistadores de su poder para que el rey cuidara de sus súbditos, ¿no? Sabemos que el efecto, desgraciadamente, no fue tan positivo como la intención, porque cuando llega en 1569 el virrey Francisco de Toledo, tiene la directiva de Felipe II de producir metales preciosos. Entonces, él agiliza y redistribuye la población, refuerza el sistema de las reducciones que has mencionado, que eran poblados creados a partir de la población que tenía que abandonar los distintos pisos ecológicos. Entonces, ¿cómo influye todo esto, ¿no? Esta debacle poblacional, esta reorganización, esto que se llamaría en la categoría andina un pachacuti en la sociedad indígena, influye sin duda por el hecho de que, por un lado, Garcilaso se da cuenta de lo que está pasando con sus parientes indígenas, incas y no incas, ¿no? Con la población nativa del mundo andino. Por otro lado, tampoco quiere negar, y no puede, porque es muy peligroso en la época, la validez de la religión cristiana. Entonces él llega a una posición un poco incómoda, ¿no? Tiene que aceptar la superioridad de la fe cristiana, porque si no, se le viene la Inquisición encima. Y sin duda era un católico auténtico, nadie niega eso, ¿no? De hecho, la última frase de los comentarios reales es Jesús 100.000 veces, Jesús. Digamos, más católico que eso, más cristiano que eso, difícil de encontrar. No hay que dudar de su religiosidad católica, pero a la vez tampoco hay que pensar que él es un incondicional del orden español, porque al haber denunciado todos los abusos, la incomprensión, dice, ese imperio antes destruido que conocido, ¿no? Recrimina a los españoles esa ambición, la codicia por el oro que les impide apreciar otras cosas tanto más valiosas de los incas. Eso, sin embargo, no deja de que él reconozca, no impide que él reconozca que hay aportes importantes, ¿no? Entre ellos, por ejemplo, nuevos animales, nuevas plantas, nuevas técnicas, el uso de las tijeras, el uso del arado, la rueda, la escritura alfabética de la cual él se aprovecha, ¿no? Él no sería el Inca Garcilaso si no hubiera escrito. Y eso tiene que hacerlo utilizando la tecnología de la escritura alfabética. No tiene otra opción, tiene que adaptarse. Entonces, todas estas condiciones positivas y negativas de la llegada de los españoles determinan que él asuma esa posición intermedia, oscilante. A veces está más en favor del mundo andino, a veces está más en favor de los encomenderos también, ¿no? Eso sobre todo en la segunda parte de los comentarios reales. Muchas gracias por este alcance, esta aclaración en relación a las tensiones en el discurso de Garcilaso de la Vega, ¿no? Bueno, otra pregunta que queríamos plantearle
es acerca de la representación iconográfica que usted ha presentado. Sí. Digamos, ¿desde cuándo es que desde las artes visuales, de las artes plásticas, es que se recupera y digamos, se representa, en alguna medida se inventa, se imagina, ¿no? A Linka Garcilaso de la Vega como el primer mestizo, digamos, ¿no? Si nos podría contar un poco también sobre este aspecto que nos ha presentado en su ponencia sobre la representación iconográfica y digamos qué nos puede revelar esta representación. Sí, yo creo que nos revela justamente esa tensión que acompaña las lecturas del Inca Garcilaso, sobre todo desde el siglo XIX en adelante, ¿no? Es una tensión entre concebir al Inca Garcilaso como un aculturado, ¿no? Racialmente mestizo, pero culturalmente europeo, hispanófilo, que es algo que se transmite en las representaciones pictóricas de Francisco González Gamarra, ¿no? O el famoso cuadro de Garcilaso que se parece al de Góngora, por ejemplo. Es prácticamente un español, ¿no? Es un cuadro del siglo XX, es decir, es parte de la imaginación moderna. Y a esa imaginación hispanófila, aristocratizante, se opone el gran pintor indigenista José Sabogal, ¿no? Que sí representa a Garcilaso con su aspecto andino, ¿no? Propiamente, incluso dividido, ¿no? Un lado propiamente andino, más oscuro, un lado más español, más claro. Pero uno sin el otro no funciona, porque si uno separa a ese Inca Garcilaso, pues se queda con una imagen incompleta. Entonces yo creo que esta eh, forma de representación visual, la de Sabogal, obedece sin duda más a todo un movimiento intelectual, ¿no? de los años 20, 30, 40, que tratan de rescatar esas raíces de la identidad peruana basadas en la cultura y en la tradición indígena, ¿no? Y esto es algo que ha continuado después, ya no solamente en la pintura, hay otros pintores, mencioné a la pintora Borja Sattler, pero hay otros grandes artistas plásticos que representan a Garcilaso de distintas maneras, hasta que hemos llegado a un arte mucho más moderno, que es el cine, ¿no? Por eso me interesaba mencionar esta película, que, bueno, yo mandé el enlace a la Biblioteca Nacional, no sé si se habrá puesto a disposición del público, si no, es fácil de encontrar, lo pueden encontrar en mi página de Facebook también, J.A. Mazzotti, ahí lo publiqué hace un par de días. Esta película se puede ver completa ya con permiso de los directores en España, porque es una película de intención educativa, no es comercial en absoluto, ¿no? Intenta de manera didáctica presentarnos a un Inca Garcilaso en su drama mestizo, pero no el mestizo feliz, armónico, sino el mestizo que sufre, como muchos peruanos desgraciadamente nos ha ocurrido, malentendidos, abusos, discriminación, marginación, sobre todo cuando se sale al extranjero. Entonces, esto es algo que Garcilaso de alguna manera adelanta, ¿no? Y eso lo pueden entender muy bien, ¿no? Los casi 3 millones de peruanos que viven fuera del territorio nacional, el llamado quinto suyo, ¿no? El peruano desterrado, el peruano exiliado, el peruano transterrado, está en esta nostalgia, es un sujeto migrante por excelencia, pero también dentro del Perú hay mucha migración, ¿no? El sujeto migrante, que es la categoría que acuña el profesor Antonio Cornejo Polar, en realidad se refiere al migrante moderno, el migrante de la sierra a la costa, ¿no? El modelo es el gran José María Arguedas, pero podría traspolarse al migrante colonial, al migrante del siglo XVI, que es en este caso el Inca Garcilaso, ¿no? Que sufre también estos dislocamientos de la identidad, estas oscilaciones constantes entre sus dos mundos y sus dos matrices culturales. Sí, muchas gracias sobre justamente presentarnos esta mirada amplia y profunda sobre la idea del sujeto migrante, y usted menciona también en algunos otros textos la noción de frontera, ¿no? Que es en el contexto de frontera que atravesaban los criollos del siglo XVII, del siglo XVIII. Le quería consultar si tiene algo más que agregar, digamos, a esta presentación, a esta ponencia, digamos, a partir de la figura
de Garcilaso de la Vega, usted plantea que podemos imaginar un pasado cultural, pero también nuestro futuro, ¿no? Y tal vez quizá también entender nuestro presente. A partir de Garcilaso de la Vega podemos tener algunas claves para entender justamente la noción de mestizo, el concepto de mestizo y cómo se ha resignificado en el tiempo, cómo ha sido apropiado también, y también cómo llega ahora en este mundo contemporáneo, en nuestra actualidad, cómo recibimos, cómo interpretamos los comentarios reales. No sé si nos podría aportar con una reflexión final, por favor. Sí, quizá lo más pertinente sea partir del concepto de qué cosa significa ser un clásico, ¿no? Se dice muchas veces, el Inca Garcilaso es nuestro primer clásico, es el primer clásico peruano, ¿no? El escritor clásico. Sí, por supuesto, teníamos a un Inca Garcilaso, tenemos a un José María Arguedas, tenemos a César Vallejo. ¿Por qué el Inca Garcilaso es un clásico? Porque cada época puede leerlo de manera nueva. Nos sigue diciendo cosas. No es un autor que se haya muerto en el siglo XVII. No es un autor que huela a naftalina, que sea ya ilegible, que sea incomprensible, o lo que es peor, lo peor que le puede pasar a un autor, que sea insignificante. No, todo lo contrario. Hay autores contemporáneos que son muy insignificantes, por desgracia hay que decirlo en todas las épocas. El Inca Garcilaso sigue significando, nos sigue dando lecciones, nos hace pensar, por ejemplo, ahora en esta época, ¿no?, de calentamiento global, de depredación de la naturaleza, de deforestación amazónica. ¿Por qué es importante cuidar la naturaleza? ¿Por qué es importante entender una epistemología andina? En ese sentido, se adelanta a los estudios decoloniales, ¿no? Él privilegia una forma de pensar en la cual, cuando mencionaba el pasaje del oro y la plata y el mercurio, ¿no?, los incas sabían perfectamente que era mucho más importante la vida humana que la extracción de minerales y que había que privilegiar la sociedad, la relación armónica, no solamente en el plano de en el plano horizontal, ¿no?, que es una de las grandes premisas de las conquistas incaicas, dice, para que los pobladores vivan en armonía, vivan en policía, sino también con el cosmos, ¿no? Porque una de las grandes premisas de las conquistas incaicas eran la imposición del culto solar, es decir, el respeto al orden del universo. Esto está implícito. Nos puede sonar, bueno, ¿quién cree en el sol como Dios? Pero no solamente es el sol como Dios lo que hay que entender, es el respeto y la observación de la naturaleza, ¿no? Por algo están allí las cosas. Entonces, simplemente teniendo esa sensibilidad, entendiendo esos aspectos de la cultura indígena, yo creo que podemos imaginar soluciones, por lo menos parciales, o empezar a imaginarlas. Porque si seguimos como seguimos, pues estamos condenados a la extinción, no solamente de los glaciares, de los ríos, de nuestros bosques, sino de todo el planeta, ¿no? Y eso es algo en lo cual el Inca Garcilaso todavía tiene cosas que decir. Muchas gracias, profesor José Antonio Mazzotti. Gracias por justamente darnos compartir su mirada sobre la lectura de Garcilaso de la Vega y qué nos aporta la obra de Garcilaso de la Vega para pensar nuestro presente, ¿no? Para pensar y repensarlo. Así es. Le agradecemos muchísimo haber participado en esta primera conferencia inaugural del programa de literatura peruana. Les recordamos a todos los oyentes, a todas las personas que han estado siguiendo esta conferencia que el próximo miércoles 15 de julio a las 7 de la noche vamos a contar con la presencia de la investigadora Rocío Quispagnoli, que presentará la conferencia de Cristóbal Colonna Supay, Los silencios ambivalentes de Guzmán Poma de Ayala. Asimismo, les recordamos que la Biblioteca Nacional del Perú está desarrollando una programación cultural virtual para que ustedes, para que todos desde nuestras casas podamos seguir accediendo a la cultura
y les agradecemos mucho su presencia, su escucha, sus preguntas, sus saludos, y nos encontramos el miércoles. Muy buenas noches, profesor José Antonio Mazzotti. Buenas noches también. Y muchas gracias por esta primera conferencia. No se olviden de usar siempre su mascarilla. Exacto. Gracias. Un placer.